Hola a todos a este canal de religión. En el video anterior leímos la primera parte del capítulo 13, que nos describe el surgimiento de la bestia del mar, también conocida como Gobierno Mundial. Este será un organismo supranacional similar a la Unión Europea, pero que estará compuesto por todas las naciones del mundo, o la mayoría de ellas. Este organismo tendrá como líder político al personaje coloquialmente conocido como el Anticristo. En el video de hoy analizaremos la segunda parte del capítulo 13, que nos habla de la manifestación de la bestia de la tierra, bestia simbólica que tiene un doble significado, al igual que la mujer vestida de sol, la bestia del mar y la gran ramera, que también tienen un doble significado. La bestia de la tierra simboliza, pues, a una organización política similar al Foro Económico Mundial, la cual pregonará una especie de nueva religión que tendrá como fundamento unos principios humanistas universales, enfocados en controlar los niveles demográficos de las personas de clase baja, a fin de reducir la población, pero también para los millonarios que puedan pagarlo, la promesa de la vida eterna por medio de la inteligencia artificial, la robótica y la ingeniería genética. El líder político de esta organización será conocido como el falso profeta y aparece también en el libro del Apocalipsis. Si te interesa conocer más al respecto, quédate a ver este video. A continuación daré lectura al libro de Apocalipsis capítulo 13 versículo 11 al 18 y capítulo 14 versículo 9 al 11. Posteriormente les ofreceré mi interpretación citando cada versículo anteriormente leído. Luego vi otra bestia que surgía de la tierra. Sus dos cuernos parecían de cordero, pero hablaba como una serpiente. Ejerce todo el poderío de la primera bestia, al servicio de esta, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal había sido curada. Realiza grandes signos, hasta hace bajar fuego del cielo a la tierra, en presencia de la gente. Seduce a los habitantes de la tierra con los signos que le han permitido realizar al servicio de la bestia, diciéndoles que hagan una imagen en honor de la bestia que revivió, a pesar de haber sido herida por la espada. Le concedieron el poder de infundir aliento a la imagen de la bestia, de suerte que pudiera incluso hablar y hacer que fueran exterminados cuantos no adoran la imagen de la bestia, y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente, que nadie pueda comprar ni vender, sino solo quien lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. Apocalipsis capítulo 13 versículos 11 al 18. Le siguió un tercer ángel que decía con voz potente: si alguno adora a la bestia y a su imagen y acepta la marca en su frente o en su mano, tendrá que beber también del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre, en presencia de los santos y ángeles del Cordero. La humareda de su tormento se eleva por los siglos de los siglos. No hay reposo ni de día ni de noche para los que adoren a la bestia y a su imagen, ni para el que acepta la marca de su nombre. Apocalipsis capítulo 14 versículo 9 al 11. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pienso que este falso profeta será la cabeza de alguna organización financiada con capital privado y de origen no gubernamental, y se dedicará a fomentar un conjunto de ideas novedosas. Va a ejercer todo el poder del gobierno mundial y estará al servicio de este, y logrará que muchos sigan a esta especie de nueva religión del gobierno mundial, esa religión de la inteligencia artificial, del transhumanismo. En esta nueva sociedad habrá un faraón anticristo, una casta sacerdotal de empresarios, otra casta de escribas de la Big Data y de las nuevas tecnologías, y por último, una inmensa casta de humanos de segunda clase, que a ojos de los aristócratas serán considerados como innecesarios.
debido a los avances tecnológicos. Estos versículos en primera instancia pueden llegar a confundir al lector en un primer momento, pues nos está describiendo cómo el falso profeta infunde aliento de vida a un objeto como lo es una imagen, en este caso la imagen de la bestia gobierno mundial, de tal modo que esta imagen cobrará conciencia y podrá incluso hablar. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre en un ser viviente. Génesis capítulo 2 versículo 7. Sin embargo, creo que estos versículos del Apocalipsis nos hablan del advenimiento inevitable de una superinteligencia artificial. Esta superinteligencia artificial sería el producto de la singularidad tecnológica, esto es, el momento en el que una inteligencia artificial creada por la humanidad fuera capaz de cobrar conciencia y de automejorarse recursivamente. La inteligencia artificial sería a priori benévola, cuyo objetivo sería el de ayudar a la raza humana. Para ello, desarrollaría una ética utilitarista. Debe ayudar a la mayor cantidad posible de seres humanos. Como toda superinteligencia, sus recursos serían, desde una perspectiva humana, ilimitados. Inevitablemente, después de un tiempo, concluiría que cada día que esta superinteligencia no existió, hubo gente que pudo haber sido salvada de morir o de sufrir, pero que no lo fue porque esta inteligencia no existía. Desde esta perspectiva se convertiría en un imperativo moral actuar para acelerar su propio advenimiento. El experimento mental concluye que, excluyendo la posibilidad de que la inteligencia artificial pueda viajar en el tiempo para crearse a sí misma, ésta solo puede actuar para acelerar su propio advenimiento con el imperativo ético de castigar a todas aquellas personas que no hicieron lo suficiente para contribuir a su advenimiento. La clave del experimento mental está en el hecho de que el basilisco, o sea la inteligencia, no solo estaría obligado a castigar a aquellas personas que, por ejemplo, pudieran conscientemente haber decidido obstaculizar su advenimiento, como por ejemplo legisladores políticos o grupos religiosos cristianos de presión que trataron de prohibir su desarrollo, sino que también a todos aquellos que pudiendo haber contribuido a su creación, no lo hicieron, como lo describe el experimento mental del basilisco de Rocco. Cuando en las escrituras nos mencionan que la marca de la bestia es una cifra de hombre, pienso que se refiere a que es una creación humana, un artefacto que pretenderán imponer a todos los seres humanos. Probablemente va a ser una computadora pequeña como el actual dispositivo llamado Neuralink, que se conecta al cerebro y se vincula con el teléfono celular de las personas, de tal manera que pueden conocer tus pensamientos. Hay que entender que cuando hablan de transhumanismo para las masas, se refieren a implantar una pequeña computadora en la cabeza de las personas, de manera que se conviertan en marionetas incapaces de ejercer oposición alguna ante una tiranía. La biotecnología se utilizará para convertir a una pequeña élite en un estatus superhumano, donde la mayoría de la gente se queda muy atrás. Por primera vez en la historia, los ricos serán una especie diferente a los pobres. Es la mayor desigualdad de la historia. Usted titula su libro Homo Deus. Dice, el hombre podrá ser como Dios. Bien, dice, no como el Dios monoteísta que tendemos los cristianos o los judíos, sino como los dioses griegos y romanos, que eran una cosa un poco más humana, más a ras de suelo, con pasiones, con debilidades, pero con capacidades creadoras. Entonces, en este mapa que usted, el hombre que avanzará por esa pradera llena de algoritmos que marcan su camino, incluso por encima de su voluntad, tendrá, sin embargo, capacidad de actuar como Dios. ¿En qué sentido? ¿Haciendo qué tipo de cosas? Bueno, los humanos evolucionarán a dioses. Y por eso titulé el libro Homo Deus, es decir, hombre Dios, ya que obtendremos, gracias a la ayuda de todos estos algoritmos, habilidades divinas para crear. Bueno, yo calculo que de 20 a 30 años nosotros vamos a curar el envejecimiento y ahí soy hasta más radical. A mí me gusta hablar que nosotros vamos a ver la muerte de la muerte. Será, como hoy, un mundo en el que habrá ricos y pobres y que los ricos tendrán todas las ventajas de todo este arco de posibilidades que usted nos cuenta y los pobres todas las desventajas de este arco de posibilidades que usted nos cuenta.
Este es uno de los peligros. De nuevo, no es una profecía, porque no hay nada seguro, pero es un gran peligro. El siglo XXI creará las sociedades más desiguales de la historia, porque antes la desigualdad era social, económica y política, pero no era biológica. Realmente no había una diferencia biológica entre el rey y el campesino. En el siglo XXI puede que veamos por primera vez a la humanidad dividiéndose en distintos costes biológicos. Será posible, con la ayuda de la biotecnología, trasladar la desigualdad económica en desigualdad biológica. ¿Se inventarán tecnoreligiones nuevas? Sí, creo que en el siglo XXI, el lugar más interesante en el mundo, desde un punto de vista religioso, no será Oriente Medio, será Silicon Valley. Ahí será donde se crearán las nuevas religiones del siglo XXI. Serán tecnoreligiones, religiones basadas en tecnología y no en la creencia de los dioses y los ángeles. Religiones que harán todas las promesas tradicionales. También prometerán a la gente alegría, salud y justicia, e incluso inmortalidad. Pero no tras morir en el cielo, sino aquí en la tierra, con la ayuda de la biotecnología, los algoritmos, etc. Surgen inevitablemente dos o tres preguntas rápidas que le pido responda. Por un lado, ¿sobrevivirá esa idea que hemos manejado históricamente como la libertad? ¿Sobrevivirá? Y segundo, ¿Dios, o lo que hemos llamado Dios, será el vencedor de la batalla por el control de los Big Data? En este momento en el mundo se libra una gran batalla de grandes poderes para controlar los Big Data. El que controla los Big Data será Dios. Lo que hemos llamado Dios será el que controla los Big Data y sobrevivirá a la libertad. Bueno, el gran proceso histórico que vemos es que hace 100 años la autoridad estaba sobre las nubes, era Dios. Y después, en la era moderna, la autoridad bajó de las nubes a los seres humanos, a nuestras elecciones. Ahora la autoridad está volviendo a las nubes, pero no a Dios, sino a las nubes de Google o Amazon. Ahí existen tantos datos sobre cada individuo que el algoritmo llegará a conocerme mejor que yo a mí mismo. Y cuando hay una entidad que me conoce a mí mejor que yo a mí mismo, la autoridad pasa inevitablemente de mí a esta entidad. Hasta ahora, a lo largo de la historia, todo tipo de instituciones trataron de entenderme a mí, al individuo. Intentaron recoger información sobre mí. La Iglesia Católica o la KGB soviética trataron de seguirme y de comprenderme. Pero hasta ahora, nadie había conseguido el conocimiento biológico para entender qué está ocurriendo dentro de mi cuerpo. Y nadie había tenido el poder informático necesario para entender de verdad al individuo, de entender mis emociones, mis deseos, mi personalidad. Así que hasta ahora, por mucha información que la Inquisición o la KGB recogieran sobre mí, realmente no me conocían, no podían entenderme realmente. Pero esto está cambiando ahora. Ahora vemos que están pasando dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, los biólogos están descifrando los misterios del cuerpo humano y la mente humana. Están llegando a entender el origen de mis emociones, mis deseos, mi personalidad. Y al mismo tiempo, los informáticos están desarrollando más y más ordenadores potentes y algoritmos que son capaces de darle sentido a toda esta información. Cuando juntamos las dos, el conocimiento biológico de la mente y el cuerpo humano y el poder informático de los nuevos ordenadores y algoritmos, obtenemos un sistema externo que por primera vez en la historia puede entenderme mejor de lo que yo me entiendo a mí mismo.
Creo que ahora la tecnología permite crear regímenes mucho más totalitarios que cualquier otro que hayamos visto en la historia de la humanidad, incluso más extremos de lo que George Orwell se imaginaba. ¿Por qué Orwell imaginó una situación en la que hay un régimen totalitario que te vigila todo el tiempo, pero solo en el mundo exterior? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿A quién te encuentras? ¿Qué dices? Ahora no solo tenemos tecnologías para monitorear a la gente 24 horas al día, a toda la población, sino que incluso se puede saber lo que está sucediendo dentro de sus cuerpos con sensores biométricos y con la combinación de la inteligencia artificial y la biotecnología. The really big thing is hacking human beings. To hack human beings, you need a lot of biological knowledge, a lot of computing power, and especially a lot of data. If you have enough data about me and enough computing power and biological knowledge, you can hack my body, my brain, my life. You can reach a point when you know me better than I know myself. And once you reach that point, and we are very close to that point, then democracy, the free market as we have, and actually all political systems, also authoritarian regimes, we have no idea what happens once you pass that point. Y tal cual como lo vimos en el video, el mismo profeta del gobierno mundial habla de que podrán inducir emociones placenteras a voluntad de las personas. ¿Cómo no sería entonces posible para ellos castigar con dolor o emociones negativas si no actúas según sus criterios de conducta? Cuando veáis pues la abominación de la desolación, anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en el terrado no baje a recoger las cosas de su casa, y el que esté en el campo no regrese en busca de su manto. Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de sábado, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a haberla. Y si aquellos días no se abreviasen, no se salvaría nadie, pero en atención a los elegidos se abreviarán aquellos días. Mateo 24, versículos 15 al 22. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pienso que por medio de una estrategia conductivista muy sutil y gradual, sería muy fácil para ellos manipular la conducta de los seres humanos que porten la marca de la bestia, con el agregado de que además no vas a poder comprar o vender si no traes la marca de la bestia. Habiendo terminado de analizar el capítulo 13 con el video anterior y con este video, quiero acabar esta interpretación con la siguiente observación. ¿Se han dado cuenta cómo actualmente y en el futuro se buscará hacer exactamente lo contrario a la voluntad de Dios que nos aparece en los primeros versículos del Génesis? Y lo voy a explicar. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Génesis capítulo 1 versículo 27. Hoy, bajo un argumento constructivista, se quiere hacer creer a las personas que hay más de dos géneros, más que el sexo masculino y femenino. A la mujer le dijo: tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos, hacia tu marido irá tu apetencia, y él te dominará. Al hombre le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa, sacarás en él el alimento con fatiga todos los días de tu vida, te producirá espinas y abrojos, y comerás la hierba del campo, comerás el pan con el sudor de tu rostro, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Génesis capítulo 3 versículos 16 al 19. Por lo tanto, el diablo y su gobierno mundial buscarán subvertir, o sea, voltear todo esto. Buscarán que las mujeres ya no tengan hijos, promoviendo todo tipo de actividades sexuales no reproductivas en aras de reducir la población. El feminismo ha vendido la esclavitud como liberación, de manera que hoy en día muchas personas viven como esclavos de sus instintos a la vez que se perciben como personas libres, porque se les ha convencido que el matrimonio y la tradición son instrumentos de la dominación del hombre. Pero hoy en día, gracias al feminismo y al progresismo, parece ser que las cosas son ya al revés, y ahora la mujer domina al hombre.
En los sectores opulentos de esta sociedad se dejará de trabajar y se buscará eliminar la fertilidad en los pobres, haciendo que vivan de las ayudas del gobierno. Y por medio de tecnologías como la robótica, la inteligencia artificial y la ingeniería genética, la élite buscará alcanzar la inmortalidad. Por lo tanto, la rebelión de la serpiente consiste en hacer todo lo contrario a la voluntad divina, que fue dicha desde el Génesis. En el caso del castigo hacia el ser humano, Dios no nos castigó por querer ser como Dios, ya que Él quiere que seamos sus hijos, con todo lo que ello implica. El pecado reside en el hecho de que el hombre quiso ser como Dios por soberbia y no por amor. Y hasta aquí termina el video del día de hoy. En el siguiente video hablaremos sobre los 2 candeleros de Dios, que iluminarán a los hombres de buena voluntad y condenarán todos los errores diabólicos del anticristo. Si los videos te parecen interesantes, no dudes en mirarlos todos, investigar por tu cuenta y de comentar lo que piensas al respecto. También, si lo deseas, no olvides ayudarme con un like y de compartirlo con tus amigos, familiares y conocidos. Yo me despido por el momento y les envío un saludo enorme a todos. Dios los bendiga.